¿Alguna vez has imaginado cómo era la vida en el magnífico templo de Salomón, un lugar de grandeza inigualable, misterio y sabiduría divina? Pero, ¿y si te dijera que detrás de los majestuosos muros del templo aguardaba un mundo oculto de intriga, lujo y poder no dicho? Salomón, conocido como el rey más sabio de la historia, logró no solo gobernar un vasto reino, sino equilibrar los afectos y demandas de 700 esposas reales y 300 concubinas. ¿Puedes siquiera imaginar cómo un hombre podía dividir su tiempo y su corazón entre 1000 mujeres? Cada día, las mujeres de su palacio pasaban por elaboradas preparaciones para su posible noche con el rey. Se bañaban en aguas infusionadas con fragancias raras. Su piel era masajeada con aceites preciosos como mirra y aloe. Su cabello era trenzado con hilos de oro puro y sus cuerpos adornados con joyas diseñadas para cautivar y seducir. El aire mismo parecía cargar con el peso del misticismo, impregnado del aroma de perfumes exóticos mientras se desplegaban cada noche rituales sagrados y danzas hipnotizantes. Pero esto no se trataba solo de indulgencia y belleza. Era una feroz competencia no declarada, una batalla por el favor de Salomón, donde las mujeres luchaban por más que su atención. Este vasto harén operaba bajo una energía casi sobrenatural. Pero, ¿y si hubiera más en la historia que mero lujo y política? ¿Y si el reinado de Salomón estuviera entrelazado con algo más oscuro, algo más allá de la comprensión terrenal? Estás a punto de descubrir secretos que han permanecido ocultos durante siglos, y en el corazón de todo yace una revelación impactante, algo que Salomón mantenía bajo su control con el poder de un anillo legendario. ¿Cuál fue el verdadero costo de un poder y una sabiduría tan inigualables? Quédate hasta el final, porque esta historia transformará todo lo que pensabas que sabías sobre el más grande rey de la historia. Si estás listo para sumergirte en los misterios del templo de Salomón y descubrir secretos que han estado ocultos por miles de años, deja un 777 en los comentarios. Vamos a desentrañar esta historia juntos. ¿Cómo era la vida en el templo de Salomón? ¿Cómo Salomón manejaba a 1000 esposas? Imagina estar en el año 947 a.C. El sol naciendo sobre la ciudad de Jerusalén pinta una escena más allá de lo creíble. Allí, elevándose sobre el monte Moría, se alza una estructura como ninguna otra. Una maravilla tanto de ingeniería arquitectónica como de significado divino. El templo de Salomón no era simplemente un edificio, era la encarnación misma de la fe, la fuerza y la gloria de un reino elaborado con recursos que, por estándares actuales, valdrían miles de millones de dólares. Sus relucientes muros de oro brillaban cuando la primera luz del día los tocaba, proyectando un resplandor celestial sobre la tierra. Esto no era solo un lugar de adoración, era un monumento que declaraba el poder inigualable y el favor divino de Salomón. Durante 7 años continuos, más de 180.000 trabajadores laboraron sin descanso para dar vida a esta grandiosa visión. Desde tierras lejanas, enormes caravanas transportaban el mejor cedro del Líbano, una ofrenda de la más alta calidad del mundo antiguo. Artesanos fenicios, famosos por su incomparable habilidad, tallaban cada intrincado detalle del templo con una precisión tan exacta que casi podría describirse como divina. El sonido rítmico de martillos y cinceles resonaba día y noche mientras enormes bloques de piedra eran cuidadosamente moldeados en piezas de arte, mostrando habilidades de ingeniería que aún hoy desconciertan a las mentes modernas. El tamaño del templo era imponente, 30 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de alto en el santuario principal. Pero era el interior lo que dejaba sin aliento a los visitantes. Cada superficie brillaba con oro puro, como si las paredes mismas estuvieran empapadas con la luz del cielo. El resplandor abrumador del metal sagrado aseguraba que ningún ojo pudiera descansar, consumido por el brillo constante. En el corazón del lugar santísimo se erguían colosales querubines tallados en madera de olivo y cubiertos de oro. Sus alas se extendían ampliamente en solemne protección. El aire dentro de esta cámara estaba impregnado de reverencia, una atmósfera tan cargada de santidad que susurraba de la presencia divina. El atrio de los sacerdotes, un lugar de actividad sagrada, estaba pavimentado con piedras preciosas, cada una con su propia historia y viaje desde tierras lejanas. En la entrada del templo, 2 columnas gigantes, Jaquín y Boaz, se alzaban con orgullo, sus formas masivas representando fuerza y estabilidad. Adornadas con granadas de bronce y cadenas intrincadas, simbolizaban la fuerza eterna del reinado de Salomón. Pero quizás el elemento más impresionante del templo se hallaba en su corazón sagrado, el lugar santísimo. Esta cámara, un cubo perfecto de 10 metros de cada lado, albergaba el Arca de la Alianza,
Solo el sumo sacerdote podía entrar en este espacio sagrado y solo una vez al año en el día de la expiación, convirtiéndolo en el lugar más santo de todos. La sala estaba llena del aroma del incienso, mezclado con el fresco perfume del cedro, creando una experiencia sensorial inolvidable para cualquiera que pudiera acercarse a este santuario divino. Para asegurar que este lugar sagrado funcionara sin cesar, Salomón instituyó un sistema notable, un ciclo rotativo de 24 divisiones sacerdotales, cada una tomando turnos para mantener los deberes sagrados del templo. Desde reponer los panes de la proposición cada sábado hasta mantener las lámparas de oro encendidas día y noche, las necesidades del templo eran cumplidas con precisión y devoción. Pero este era solo el comienzo del reinado de Salomón como líder espiritual. A medida que profundizamos en su mundo, descubrirás pronto las fuerzas secretas que él manejaba, fuerzas que iban más allá de la mera sabiduría. El rey, conocido por su percepción sobrenatural, convocaba poderes para mantener a raya a entidades demoníacas oscuras. Pero ese no era el único secreto que guardaba tras puertas cerradas. El palacio mismo albergaba rituales conocidos solo por sus 1000 esposas, rituales que velaban la verdadera profundidad del alcance espiritual de Salomón. Y más allá de eso, prácticas ocultas florecían lejos de la vista pública, en el corazón mismo de su reino. ¿Cómo logró Salomón, el rey más sabio de la historia, controlar lo sobrenatural? ¿Y cuál fue el costo de manejar tal poder? Quédate con nosotros mientras descubrimos las capas misteriosas y místicas del reinado de Salomón, donde lo divino y lo oculto se entrelazaron, dando forma a un imperio que aún resuena en la historia. Al primer rayo del alba, incluso antes de que el sol pudiera besar los muros dorados del templo de Salomón, una sinfonía de sonidos llenaba el aire, cada nota cargada de propósito divino. El estruendo de las puertas de bronce resonaba en los salones sagrados, marcando el inicio de otro día en el servicio sagrado del templo. Los levitas, divididos en grupos con tareas específicas, se movían con una precisión casi militar. Su devoción y disciplina eran evidentes en cada paso. El primer acto del día era la purificación ritual, una tradición sagrada tan vital como los sacrificios mismos. Imagina cientos de siervos moviéndose en perfecta armonía. Algunos cargaban jarras doradas llenas de agua de manantiales sagrados, mientras otros barrían los patios con escobas consagradas, asegurando que cada rincón del templo estuviera preparado para los rituales santos que vendrían. Los pisos de mármol estaban tan meticulosamente pulidos que se decía que podías mirarlos y ver no solo tu reflejo, sino el reflejo de tu misma alma. La pureza del espacio bajo tus pies reflejaba la pureza de tu espíritu. Mientras continuaban los preparativos sagrados, los músicos del templo, levitas entrenados que habían dedicado sus vidas al arte, tomaban sus posiciones en los patios. Sus arpas, címbalos y trompetas comenzaban a sonar, enviando melodías celestiales al aire matutino. Estas no eran melodías ordinarias. Cada canción había sido seleccionada de acuerdo con las instrucciones dadas por el rey David mismo. Cada melodía estaba asignada a momentos específicos a lo largo del día, evocando una atmósfera espiritual que podía sentirse más allá de los muros de Jerusalén, llegando incluso a los cielos mismos. Mientras tanto, en los atrios exteriores, los mercaderes ofrecían animales para el sacrificio. Pero este no era un mercado común. Cada animal era cuidadosamente inspeccionado por los sacerdotes para asegurar que solo los sin defecto fueran considerados dignos de ser ofrecidos a Dios. Los precios eran establecidos con cuidado, de manera que incluso los más pobres pudieran participar en los rituales sagrados. No era solo un mercado, era un lugar donde lo divino y lo mundano se encontraban, donde todos, sin importar su riqueza, podían acercarse a Dios. Detrás de escena, una maravilla de ingeniería antigua trabajaba en silencio, un complejo sistema de acueductos que aseguraba un flujo constante de agua al templo. El agua no era solo para limpieza, era esencial para los rituales de purificación, un símbolo de renovación espiritual. Uno de los elementos más impresionantes era el inmenso mar de bronce sostenido por 12 masivos bueyes de bronce. Este depósito de agua era una herramienta sagrada para los sacerdotes, conteniendo el agua necesaria para la purificación y otros rituales diarios que aseguraban que el templo permaneciera como un lugar de santidad. Antes de que cualquier servicio sagrado pudiera comenzar, los sacerdotes mismos pasaban por un meticuloso proceso de purificación. Vestían finas prendas de lino guardadas en cámaras dedicadas únicamente a este propósito. Cada artículo de vestimenta no era solo una prenda, sino un símbolo de significado divino, cuyo orden correcto de colocación cargaba un profundo sentido espiritual. Los preparativos de los sacerdotes no eran meramente físicos.
Cada vestidura era parte integral de su alineación espiritual, una forma de santificar tanto su cuerpo como su espíritu en preparación para el servicio divino que estaban a punto de emprender. Detrás de la gran estructura del templo se desplegaba la bulliciosa actividad de una ciudad en sí misma. Panaderos, seleccionados especialmente por su habilidad y devoción, preparaban los panes de la proposición en hornos sagrados, siguiendo una receta antigua transmitida a través de generaciones. El pan, considerado una ofrenda sagrada, debía hacerse con la máxima reverencia y cuidado. Mientras tanto, perfumistas igualmente dedicados mezclaban el incienso santo. La fórmula de este incienso era un secreto celosamente guardado, protegido tanto como los tesoros del templo, y llenaba el aire con una fragancia tan divina que se decía que llevaba las oraciones del pueblo hasta Dios. Cada aspecto del templo, desde la música sagrada hasta los intrincados rituales, era parte de un sistema divino diseñado para asegurar que la presencia de Dios permaneciera entre el pueblo de Israel. Era un lugar donde lo santo y lo terrenal se entrelazaban, un espacio que operaba no solo en el plano físico, sino en el ámbito divino, invitando a todos los que entraban a ser transformados por su poder. A medida que el día se desarrollaba, cada sonido, cada acción, cada oración formaba parte de una gran sinfonía divina, un reflejo de la gloria y el esplendor del templo de Salomón, donde Dios mismo era adorado y su pueblo, a través de su devoción, se encontraba cada vez más cerca de lo divino. Pero detrás de este orden sagrado había secretos, misterios dentro de misterios que solo los más iniciados llegarían a comprender por completo. ¿Qué rituales, qué fuerzas sobrenaturales estaban en juego en este lugar tan sagrado? ¿Cuál era el verdadero costo de tal poder? Las respuestas ocultas bajo capas de santidad y poder divino solo serían reveladas a aquellos que se atrevieran a mirar más profundo. En este video descubrirás la verdad oculta sobre el dominio de Salomón, sobre fuerzas sobrenaturales mediante el poder de un anillo mágico que le dio dominio sobre seres más allá de este mundo. También te adentrarás en los rituales prohibidos dentro de su palacio, las prácticas seductoras que transformaron el harén en no solo un lugar de placer, sino un centro de poder político que cambiaría el curso de la historia para siempre. Lo que estás a punto de escuchar sobre el más grande monarca de la antigüedad, el rey Salomón, revelará secretos que pocos se han atrevido a mencionar. Un relato tejido con poder, deseo y consecuencias que continúan resonando a través de los siglos. Imagina un palacio tan vasto que podía albergar cómodamente a 1000 mujeres, cada una con sus propios aposentos, sus propios sirvientes y, lo más importante, sus propios rituales. Esto no era una simple colección de esposas reales, era un gran diseño de poder y diplomacia. El harén de Salomón era mucho más que un lugar de lujo y complacencia. Era un centro de maniobras políticas donde se formaban alianzas, se forjaban tratados y se decidía el destino de naciones enteras. Entre estas mujeres, las esposas reales de Salomón y sus 300 concubinas servían no solo como sus compañeras, sino como socias estratégicas, cada una representando una conexión con reinos distantes. Eran alianzas formadas no a partir del amor, sino del propio pulso de la política y el imperio. En la cima de esta compleja jerarquía del harén se encontraba la hija del faraón, cuya posición era la más prestigiosa de todas. Su palacio, una estructura exquisita por sí misma, se alzaba aparte, lujosamente adornado con jeroglíficos egipcios y amueblado con tesoros del Nilo. Su séquito consistía en cientos de sirvientes, bailarinas y músicos de Egipto, todos dedicados a mantener la grandeza de su posición. Sus vestidos, elaborados con lino tan fino que se decía era tan transparente como el agua, significaban no solo su estatus real, sino también su poder único e inatacable. Al explorar este harén, descubrirás la influencia de las otras mujeres provenientes de tierras lejanas. Las princesas de Moab, conocidas por sus fragancias exóticas y un profundo conocimiento de los aromáticos. Las mujeres de Sidón, expertas en tejer el púrpura real, un color reservado para los más ricos y poderosos. Este era un lugar donde la cultura, la tradición y la belleza de todos los rincones del mundo antiguo convergían. El harén de Salomón se convirtió en un testimonio viviente de la unidad y diversidad de su reinado, fusionando las mejores tradiciones y creaciones de los rincones más lejanos de su imperio. No era simplemente un retiro de lujo, sino un reino en miniatura en sí mismo. Con su propia jerarquía intrincada y protocolo, las esposas reales residían en los niveles superiores del harén, en lujosos pabellones con vistas a jardines perfumados, viviendo vidas de opulencia y grandeza.
Debajo de ellas, las concubinas, aunque bien atendidas, vivían en aposentos más modestos. Incluso aquí, en los niveles inferiores, se aseguraba la comodidad. Salomón no escatimaba en gastos cuando se trataba del bienestar de sus mujeres. Cada una de las mujeres del harén poseía un sello real, un emblema de poder que les permitía participar en negocios, mantener correspondencia con sus tierras natales y sostener las alianzas de sus respectivos reinos. Escribas designados registraban meticulosamente los nombres, linajes, dotes, regalos intercambiados y, lo más importante, los hijos nacidos de estas uniones, asegurando que nada pasara desapercibido en el gran esquema de los esfuerzos políticos y dinásticos de Salomón. La administración del harén era un sistema tan intrincado que podía rivalizar con el funcionamiento de un imperio. Un verdadero ejército de mayordomos, guardias, cocineros, músicos, médicos y parteras sostenía la vida diaria del harén. Todo se hacía con una precisión que reflejaba los estrictos estándares del rey. Las reglas se seguían estrictamente para mantener el orden. La rutina de la vida era coordinada por mensajeras, usualmente ancianas de gran respeto, que eran de confianza para gestionar la comunicación y las relaciones entre los distintos sectores del harén. Pero incluso dentro de este sistema bien organizado, Salomón sabía que el poder podía ser efímero. Para evitar que se formaran alianzas a sus espaldas, ninguna esposa podía visitar a otra sin permiso previo. Esta regla no era solo para mantener la armonía. Era una medida para prevenir conspiraciones, para mantener a raya la posibilidad de alianzas peligrosas y asegurar que cada decisión tomada en el harén trabajara a favor de Salomón. Tal era la complejidad e intriga del mundo de Salomón. Nada quedaba al azar. Lo que estás a punto de descubrir en esta historia revela los secretos más íntimos del palacio de Salomón, un lugar donde la belleza, el poder y el deseo danzaban juntos en una celebración eterna. Cada noche dentro de esos muros era un ritual único y sagrado, un constante intercambio de amor, lealtad y ambición. El harén de Salomón era mucho más que un lugar de placer sensual, era el pulso de su reino, el centro desde el cual se tiraban los hilos del destino y un testimonio de la capacidad del rey para equilibrar la sabiduría con las complejidades de la naturaleza humana. Los rituales para una noche con el rey comenzaban con la primera luz del amanecer. La mujer elegida, cuya identidad se mantenía en secreto, era anunciada en susurros por una mensajera. Esto marcaba el inicio de un proceso de todo el día, una elaborada ceremonia que era tanto un arte como una tradición sagrada, una que pocos presenciarían en su totalidad. Primero era escoltada a la Casa de las Purificaciones, un edificio reservado exclusivamente para este sagrado ritual de embellecimiento. Este espacio no era meramente una cámara, era un templo en sí mismo dedicado a preparar a la mujer para su noche con el rey. Dentro, ella se bañaba en 7 diferentes piscinas, cada una llena de agua infusionada con aceites aromáticos específicos, mirra, aloe, casia y canela, aromas que se habían transmitido a lo largo de generaciones de guardianas del harén. Estos aceites eran elegidos por su poder de limpiar y purificar, para preparar tanto el cuerpo como el espíritu para la presencia del rey. 7 doncellas personales, cada una con una tarea tan intrincada como la siguiente, atendían todas sus necesidades. Sus delicadas manos lavaban su cabello con esencias raras, peinándolo con peines de marfil incrustados con piedras preciosas. Su piel era tratada con una lujosa mezcla de miel, leche de cabra y aceites secretos, una receta tan antigua y sagrada que se mantenía oculta dentro de los círculos internos del palacio, protegida por siglos de tradición. Se decía que quienes se bañaban en estos aceites emergían no solo físicamente transformadas, sino espiritualmente imbuidas de una aura casi divina. Sus uñas, cuidadosamente arregladas, eran pintadas con henna en intrincados diseños simbólicos. Cada diseño contaba una historia de amor escrita en una antigua escritura conocida solo por quienes pertenecían al palacio. Estos símbolos no eran meramente para embellecer. Eran un lenguaje de seducción, contando relatos de deseo y devoción que resonaban a través de los corredores del tiempo. Las vestiduras escogidas para la noche se seleccionaban con igual cuidado. Telas tan finas que parecían haber sido hiladas por manos de dioses, teñidas con pigmentos extraídos de conchas y minerales preciosos. No eran ropas comunes, eran obras de arte diseñadas para evocar tanto belleza como poder. Cada prenda tenía un significado, destinada a simbolizar el estatus y el atractivo de la mujer ante los ojos del rey. Las joyas también jugaban su papel. Más que simples adornos, cada pieza estaba imbuida de un significado simbólico, representando tanto su belleza como el poder seductor que ejercía. Collares, brazaletes y anillos,
cada uno engastado con gemas que capturaban la luz de tal manera que parecían brillar con un fuego interior, eran colocados cuidadosamente sobre ella. Mientras la mujer era preparada, la cámara real también se disponía con igual precisión. Sensores dorados llenos de incienso aromático esparcían una fragancia cautivadora por toda la habitación, su dulce e intoxicante aroma impregnando el aire. Pétalos de flores, recogidos frescos de los jardines del palacio, se esparcían sobre sábanas de seda, creando una escena de belleza que era a la vez tranquila y sensual. Pequeñas lámparas de aceite, cuidadosamente dispuestas, emitían un suave resplandor parpadeante. Su luz danzaba como susurros en la oscuridad, estableciendo el ambiente perfecto para lo que estaba por venir. En habitaciones contiguas, músicos especialmente entrenados en el arte de las canciones de amor se colocaban discretamente, listos para tocar. Sus arpas y flautas llenaban el aire con suaves melodías, cada nota inspirada en el cantar de los cantares, el antiguo texto tan dulce como la miel y lleno de la promesa de romance y misterio. Estas canciones, sagradas y sensuales, servían para elevar el momento, realzando la intimidad de la noche. Antes de que la mujer pudiera entrar en la presencia del rey, era instruida en las artes del amor por ancianas experimentadas, mujeres sabias que habían dedicado sus vidas a transmitir secretos cuidadosamente guardados por generaciones. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento era ensayado y perfeccionado, asegurando que la noche fuera inolvidable, una noche donde la belleza y el poder se entrelazaban con la sabiduría ancestral. Pero lo que estás a punto de aprender va mucho más allá de los rituales de belleza y amor. Salomón, el rey más sabio que jamás reinó, ejercía más que poder sobre su harén. Tenía dominio sobre fuerzas invisibles, poderes sobrenaturales que le permitían comandar demonios, doblar los elementos y proteger su reino de amenazas espirituales. Descubrirás los rituales secretos practicados no solo por sus esposas, sino por el mismo Salomón en las cámaras ocultas del palacio. Los misterios de su corte iban mucho más allá de lo que el pueblo podía ver, más allá del oro reluciente y los rituales sagrados. Lo que ocurría en los rincones más profundos del palacio de Salomón era un mundo propio, donde prácticas prohibidas y fuerzas místicas trabajaban juntas para dar forma al destino de un reino. Prepárate para revelaciones que desafiarán todo lo que creías saber sobre el monarca más sabio de la historia. El cantar de los cantares resonaba por los corredores del palacio de Salomón. Sus versos, tan ricos en pasión y amor divino, fueron elevados al nivel de escritura sagrada. En estas líneas sagradas, Salomón revelaba una visión profunda del amor, una que trascendía la mera fisicidad, entrelazando lo humano con lo divino. El amor que describía no era solo un reflejo de los deseos del corazón, sino un espejo del afecto divino, donde la pasión terrenal se convertía en una expresión sagrada del amor de Dios por su pueblo. Las mujeres que llenaban el harén de Salomón no eran meras compañeras, eran emisarias de sus tierras lejanas, cada una trayendo consigo las profundas tradiciones sensuales de su cultura. Las mujeres egipcias, con sus movimientos sinuosos y su atractivo, habían perfeccionado el arte de la danza del vientre. Se movían como si fueran una sola con la tierra, sus cuerpos ondeando como serpientes, su danza un ritual embriagador que podía conmover incluso a las almas más serenas. Los címbalos dorados que tocaban servían de telón de fondo para sus movimientos, el sonido tan hipnótico y fascinante como la danza misma. Las mujeres fenicias eran las alquimistas del perfume, el aroma era su magia. Con habilidad y precisión, elaboraban aceites y fragancias embriagadoras que podían encantar los sentidos, cautivando a cualquiera que los respirara. Sus perfumes no eran solo olores, sino puertas a otro mundo, lleno de misterio, belleza y un profundo anhelo. Podían tejer hechizos con una sola gota de sus fragantes brebajes, haciendo que el aire mismo se espesara con deseo. Las mujeres moabitas, por otro lado, eran el corazón de la música del harén. Sus canciones de amor, suaves pero poderosas, llevaban una melodía tan pura que podía derretir los corazones más duros. Cada nota era una oración, cada palabra una ofrenda de devoción. Cuando cantaban, el tiempo parecía detenerse, y todos los que las escuchaban quedaban atrapados en el poderoso magnetismo de sus melodías, sus voces un recordatorio de las expresiones más dulces y tiernas del amor. En el mismo corazón del palacio, jardines secretos florecían bajo la sombra de granados y viñedos, con senderos que serpenteaban entre ellos al compás de fuentes murmurantes. Era allí, en medio de este paraíso, donde las mujeres se reunían, no como rivales, sino como una hermandad, compartiendo su sabiduría y secretos.
Se enseñaban unas a otras recetas antiguas hechas de hierbas aromáticas transmitidas por generaciones, que tenían el poder de sanar, seducir y transformar. La danza también formaba parte de su educación, con movimientos tan hipnóticos que podían hechizar a cualquiera que las viera. Y por supuesto, compartían las artes más sutiles, el encanto seductor de la conversación, donde cada palabra y cada mirada contenían el potencial de influir en corazones y mentes. Cada mujer aportaba su propia visión de la belleza y el placer, y en este harén, la fusión de culturas creaba un vibrante tapiz de sensualidad y gracia. Los lazos entre las mujeres eran tan complejos como la corte que habitaban, donde cada una buscaba dominar el arte del amor y la belleza a su manera, mientras aprendía de las demás. Instrumentos musicales especiales, creados específicamente para los rituales del amor, estaban reservados para los momentos más íntimos. Arpas delicadas, con cuerdas tejidas de hilos de seda, producían sonidos que susurraban como suaves caricias. Tambores, con ritmos profundos y resonantes, retumbaban en la noche como el latido mismo de la tierra. Flautas, con notas que se alzaban como suspiros apasionados, tocaban melodías que parecían hablar directamente al alma. La música no era simplemente entretenimiento en el palacio de Salomón, era una forma de magia, una llave que abría las cámaras más profundas del corazón, una herramienta capaz de invocar emociones tanto dulces como poderosas. Pero incluso cuando la belleza y la armonía llenaban el aire, existía una corriente subterránea de rivalidad, feroz, silenciosa y siempre presente. Salomón, el más sabio de los reyes, era el objeto de una intensa competencia entre las mujeres de Israel. No era una competencia ordinaria, era una batalla por algo más que afecto. Era un juego de poder, deseo e influencia. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada estaba cargada de significado. Lo que estás a punto de descubrir dentro del harén de Salomón revela un mundo de intrigas, donde la rivalidad por la atención del rey no se trataba solo de amor. Se trataba de dar forma al destino de naciones, de influir en las decisiones del rey y de asegurar un lugar en la historia de Israel. Las mujeres del harén jugaban un juego silencioso pero poderoso. Sabían que el favor de Salomón no dependía únicamente de la belleza o la gracia. Se trataba de influencia, inteligencia y la habilidad de manipular la delicada red de política y deseo. Lo que parecía un harén pacífico era, en verdad, un campo de batalla complejo y peligroso, donde las apuestas no eran nada menos que el futuro mismo del reino. Dentro del vasto y opulento harén de Salomón, cada mujer sabía que el favor del rey era la clave de su poder y no se detendría ante nada para ganarlo. Pero captar la mirada de Salomón no era tarea sencilla. Algunas mujeres confiaban en su intelecto, uniéndose a discusiones privadas sobre política, filosofía y gobierno, impresionando sutilmente al rey con sus mentes agudas y su capacidad de comprender las complejidades de su reinado. Estas mujeres sabían que la verdadera influencia no provenía solo de la belleza, sino también del poder de la sabiduría. Participaban hábilmente en conversaciones, ofreciendo soluciones a los problemas que enfrentaba Salomón, y al hacerlo, ganaban un lugar en la confianza del rey. Otras tomaban un camino diferente. Cultivaban sus talentos artísticos, componiendo poesía que tocaba el corazón del rey, creando fragancias exóticas que cautivaban sus sentidos o perfeccionando danzas tan llenas de gracia que parecían casi de otro mundo. Estas actuaciones eran mucho más que entretenimiento. Eran una forma de comunicación. Cada gesto, cada movimiento, cada nota en la música estaba impregnado de un mensaje de anhelo y devoción. Salomón, conocido por su sabiduría, entendía que el lenguaje del arte era tan poderoso como la palabra hablada. Sin embargo, bajo ese aire de gracia y belleza, la competencia era feroz y silenciosa. Era un juego despiadado en el que se forjaban alianzas en las sombras. Mujeres de diferentes naciones, cada una trayendo consigo su propia cultura, tradiciones y poderes, se unían en secreto, tejiendo redes de influencia que se extendían mucho más allá de los muros del palacio. Una concubina astuta podía ascender rápidamente en estatus, ganando favor al aliarse con las esposas reales más poderosas que tenían acceso al círculo íntimo del rey. Estas alianzas eran delicadas y frágiles, construidas sobre la confianza mutua, la ambición y la siempre presente esperanza de que, algún día, el favor del rey sería suyo. Incluso las sirvientas, a menudo vistas solo como asistentes, desempeñaban papeles cruciales en este juego de poder. Eran las observadoras silenciosas, las que se movían sin ser notadas por los pasillos, llevando mensajes secretos entre las mujeres, observando las acciones del rey y reportando todo a sus amas. Un susurro en el momento justo,
Un cumplido bien colocado o una observación casual podían cambiar el destino de una mujer. En el harén, las sirvientas eran los ojos y oídos del palacio y su lealtad era tan crucial como la de las mujeres a las que servían. Los regalos intercambiados entre las mujeres y el rey, o entre las mismas mujeres, llevaban significados ocultos, mensajes sutiles que hablaban de poder, afecto o deseo. Una copa de vino especiado ofrecida en el momento justo podía ser una señal de lealtad o un acto silencioso de seducción. Un poema inscrito en papiro perfumado podía transmitir sentimientos de amor o de rivalidad, mientras que una joya marcada con símbolos misteriosos podía representar una promesa o una amenaza. Estos obsequios no eran simples detalles, eran piezas de un lenguaje secreto, uno que solo aquellos realmente inmersos en el mundo del harén podían comprender. Las mujeres más sabias del harén sabían que la belleza por sí sola no podía asegurarles el corazón de Salomón ni su poder. Comprendían que, para influir verdaderamente en el rey, tenían que dominar más que su apariencia. Lo estudiaban, observaban cada uno de sus movimientos, aprendían sus gustos y disgustos, entendían los desafíos que enfrentaba al gobernar el reino y se volvían sensibles a sus estados de ánimo y hábitos. Algunas mujeres incluso se convirtieron en consejeras informales del rey, ofreciéndole consejo en los momentos de intimidad, cuando Salomón bajaba la guardia. Estas mujeres moldeaban decisiones, influían en el curso de los acontecimientos, no con proclamaciones ruidosas, sino con suaves palabras susurradas en el momento justo. Pero esta manipulación silenciosa tenía un precio. Mientras las mujeres competían por el poder, el reino mismo empezaba a cambiar. Los hijos de Salomón, nacidos de estas alianzas, cargarían con las consecuencias de este delicado equilibrio entre amor y poder. Fue en estos hijos donde se sembraron las semillas de la decadencia del reino. A medida que Salomón envejecía, la delicada red de influencia y deseo que había mantenido firme su reinado comenzó a desmoronarse. La historia de los herederos de Salomón es una historia de ambición, traición y un reino al borde del colapso. Los acontecimientos que siguieron alterarían el curso de la historia sagrada, dejando un legado que resonaría a través de los siglos. Lo que estás a punto de descubrir acerca de los hijos de Salomón marca el principio del fin para el mayor reino que Israel haya conocido. Un reino moldeado por el amor, el poder y consecuencias de largo alcance. A pesar de la grandeza del harén de Salomón, que contaba con 1000 mujeres, la Biblia registra el nacimiento de un único hijo legítimo, Roboam, nacido de Naamá la amonita. Pero los eruditos creen que la realidad era mucho más compleja, con docenas de príncipes y princesas nacidos dentro del harén real. Cada nacimiento no era simplemente un acontecimiento personal o familiar. Era un movimiento político calculado, un acto que sellaba alianzas con reinos lejanos y aseguraba la creación de múltiples líneas de sucesión dentro del palacio. Estos niños no eran solo herederos del trono de Salomón, sino también de los reinos y pueblos que sus madres representaban. Cada hijo real creció en un mundo completamente propio, un universo aislado donde se satisfacían todas sus necesidades y deseos, pero también donde el peso de su linaje real moldeaba cada momento de sus vidas. La educación de estos niños era un asunto de gran importancia, que iba más allá de aprender las costumbres de Israel. Tutores de todo el mundo eran traídos, cada uno elegido por su experiencia en un campo específico. Estos tutores enseñaban lenguas extranjeras, filosofía y artes, asegurando que los hijos reales estuvieran preparados para afrontar las complejidades de gobernar no solo sobre Israel, sino sobre un imperio que abarcaba muchas culturas. La competencia entre las madres era feroz. Cada una sabía que la educación de su hijo podía hacer o deshacer su futuro. Las madres competían por los mejores tutores, conscientes de que el conocimiento era poder y con el poder llegaba la influencia. Los maestros hebreos, aquellos que se aferraban a las antiguas tradiciones, trabajaban incansablemente para inculcar en los hijos reales la ley de Moisés, asegurando que las tradiciones de Israel se preservaran dentro del palacio. Mientras tanto, maestros extranjeros introducían sus propias culturas, mitos y filosofías, lecciones provenientes de las tierras de Egipto, Fenicia, Moab y más allá. El palacio se convirtió en un crisol de ideas y tradiciones, un lugar donde las culturas chocaban, mezclando las antiguas leyes de Israel con la exótica sabiduría de tierras lejanas. Roboam, el único heredero legítimo de Salomón, creció dividido entre estos dos mundos, criado en las tradiciones de Israel
con la fe y las leyes hebreas como fundamento de su educación, estuvo al mismo tiempo rodeado de las culturas exóticas de sus tías, madrastras y medio hermanos extranjeros. Su vida fue una de contrastes entre las enseñanzas devotas de los maestros hebreos y las influencias encantadoras, a menudo seductoras, de su linaje extranjero. Estos contrastes definirían más tarde su reinado, con la dualidad de su crianza tirando de él en direcciones opuestas. Sería esta lucha la que eventualmente conduciría a la trágica caída de su reino. La figura del padre, Salomón, permaneció distante durante gran parte de la infancia de Roboam. Salomón, cargado con el peso del gobierno y las complejidades de manejar un harén lleno con 1000 mujeres, rara vez estaba presente en la vida de sus hijos. Delegó la responsabilidad de su crianza en las madres y en los tutores elegidos por ellas, dejando que los niños fueran moldeados de acuerdo con los deseos y ambiciones de sus madres. Cada madre buscaba criar a su hijo a su propia imagen, impregnándolos con los valores de su propia cultura, creando divisiones y rivalidades que a menudo se ocultaban en silencio, pero que no eran menos poderosas. Estas facciones silenciosas dentro del palacio se extendían a través de la casa real, creando una atmósfera de intriga y competencia mientras cada madre esperaba asegurar un futuro para su hijo en el trono. El reinado de Salomón, construido sobre la sabiduría y el vasto poder, no estaba exento de sombras. Las complejas dinámicas dentro de la casa real, llenas de múltiples líneas de sucesión, divisiones de lealtad y facciones en competencia, sembrarían las semillas de división que finalmente desharían el reino. Roboam, atrapado entre estos mundos en conflicto, quedó con un sentido de identidad fracturado. El futuro rey de Israel estaba destinado a heredar no solo un reino, sino una enredada red de legados políticos, familiares y culturales que moldearían su reinado de formas que nadie podría haber previsto. Con el paso del tiempo, el harén de Salomón se transformó en más que un centro de poder político y sensual. Se convirtió en un campo de batalla espiritual. Con cada esposa extranjera llegaba no solo belleza, influencia y alianzas diplomáticas, sino también los dioses de tierras lejanas. La hija del faraón, con su gracia y herencia egipcia, adoraba a Isis y Osiris en cámaras privadas adornadas con intrincados jeroglíficos, creando un espacio donde se honraba a las deidades egipcias en rituales sagrados. Las mujeres sidonias, con sus propias costumbres y tradiciones, quemaban incienso a Astarte, su diosa sagrada del amor y la guerra, en rincones ocultos del palacio. Las esposas moabitas, bajo el manto de la luz de la luna, celebraban rituales secretos dedicados a Quemos, su dios de la guerra y del sacrificio. Al principio Salomón miraba estos cultos extranjeros con la tolerancia de un diplomático, viéndolos como gestos necesarios para mantener la paz y las alianzas. Su sabiduría, por vasta que fuera, lo llevó a ver estas prácticas como parte del delicado tejido político que había tejido mediante el matrimonio y la diplomacia. Pero con el paso del tiempo surgió una tentación diferente. Salomón, un hombre de profunda inteligencia y curiosidad sin límites, se sintió cada vez más atraído por estos rituales extranjeros, seducido no solo por el amor que sentía por sus esposas, sino por el atractivo de los misterios que ofrecían. Lo que comenzó como una observación pasiva pronto se convirtió en participación activa. Construyó altares a estos dioses extranjeros en las colinas que rodeaban Jerusalén, cada uno más extravagante que el anterior, como si desafiara la misma soberanía del Dios de Israel. El impacto de las acciones de Salomón fue devastador, no solo espiritualmente, sino también políticamente. Como rey, Salomón dio un ejemplo que el pueblo no podía ignorar. Cuando la gente vio a su sabio y venerado gobernante participar en estas prácticas paganas, ellos también comenzaron a apartarse de su fe ancestral. Los fieles, los profetas y los sacerdotes clamaban contra esta infidelidad, advirtiendo de las consecuencias de abandonar al único Dios verdadero. Sin embargo, sus voces fueron ahogadas por los sonidos de los tambores paganos y las risas buliciosas que resonaban desde el harén. El llamado a adorar a Yahvé parecía distante, incluso irrelevante, mientras la atracción seductora de los dioses extranjeros llenaba el aire. En el corazón del reino de Israel se libraba una guerra invisible, una guerra entre la lealtad al Dios de Israel y la atracción seductora de las religiones extranjeras. Incluso cuando el majestuoso templo de Yahvé se alzaba en solemne gloria en el centro de Jerusalén, un mundo espiritual rival comenzaba a elevarse en las sombras. Pequeños santuarios paganos, erigidos para honrar a los dioses de las esposas de Salomón, brotaban como maleza en los jardines del palacio real. Donde una vez el aroma sagrado del incienso del templo llenaba el aire,
ahora se mezclaba con los olores profanos de los rituales secretos realizados a puerta cerrada. La unidad espiritual del reino se estaba desmoronando, desgarrada entre la adoración a Yahvé y el atractivo de las deidades extranjeras. Sin embargo, esta crisis espiritual era solo una faceta de los crecientes problemas que enfrentaba Salomón. El costo de mantener una corte tan lujosa, con sus 1000 esposas y sus estilos de vida opulentos, no era solo una carga emocional o diplomática, era una carga económica monumental. Cada esposa requería un nivel de vida acorde con su estatus real. Un séquito de sirvientes, ropa lujosa, joyas exquisitas y alimentos exóticos de tierras lejanas. El antaño orgulloso tesoro real, lleno de riquezas provenientes del comercio y del tributo, comenzó a menguar. Lo que una vez había sido un reino rebosante de riquezas, ahora veía cómo sus arcas se vaciaban poco a poco. Para mantener la opulencia de la corte y sostener las crecientes demandas de su harén, Salomón recurrió a aumentar los impuestos e imponer trabajos forzados a su pueblo. El reino, que alguna vez había sido un faro de prosperidad, ahora encontraba a sus ciudadanos murmurando descontentos. La dorada prosperidad que había brillado tan intensamente bajo el reinado de Salomón, ahora estaba ensombrecida por el peso de la opresión. El pueblo, antes orgulloso de su sabio y glorioso rey, comenzó a ver su reinado de manera diferente. Ya no lo veían como el sabio gobernante que había traído paz y prosperidad, sino como un rey cuyo insaciable deseo de grandeza había llevado al reino a la ruina espiritual y financiera. La sabiduría que una vez definió el reinado de Salomón, que le trajo fama y admiración en todo el mundo antiguo, ahora parecía flaquear bajo el peso de sus decisiones. El harén, símbolo de la riqueza y la influencia de Salomón, se había convertido en lo mismo que comenzaba a deshacer el reino. Lo que comenzó en sabiduría y gloria avanzaba silenciosamente hacia la ruina. La autoridad de Salomón, antes incuestionable, estaba siendo erosionada por el mismo poder que había buscado ejercer. Las semillas de división, tanto espirituales como económicas, habían sido plantadas, y las consecuencias de la indulgencia de Salomón ahora echaban raíces en el reino que él había construido con tanto cuidado. A medida que el rey Salomón envejecía, las intrigas dentro de su harén comenzaron a intensificarse, arremolinándose como una tormenta a través de las columnas doradas y los perfumados salones del palacio. Las esposas más jóvenes, ansiosas por asegurar su lugar en sus afectos, competían ferozmente por su atención, cada una con la esperanza de ascender en estatus e influencia. Mientras tanto, las esposas mayores, aquellas que alguna vez habían gozado de su favor, luchaban desesperadamente por mantener su poder, temiendo que sus posiciones se desvanecieran. Sus luchas no eran meramente personales, eran políticas, pues el equilibrio de poder en el palacio podía moldear el futuro mismo del reino. Rumores de conspiraciones y susurros silenciosos de traición circulaban por el palacio como humo, amenazando con encender la frágil paz que Salomón había construido cuidadosamente a lo largo de los años. En medio de estas tensiones terrenales, la leyenda de los poderes místicos de Salomón creció. Textos antiguos hablan del legendario Anillo de Salomón, un artefacto místico grabado con el nombre sagrado de Dios. Este anillo, tan poderoso y misterioso, se decía que concedía a quien lo portara dominio sobre los espíritus y demonios del mundo invisible. Según las antiguas tradiciones, Salomón no usaba este poder para obtener ganancias egoístas o indulgencia personal. Más bien, invocaba estas fuerzas para lograr hazañas monumentales, obras que definirían su reinado por siglos. La construcción del templo, el palacio y la misma ciudad de Jerusalén, cada una de estas maravillas, construidas con colosales piedras y cedros traídos de los distantes bosques del Líbano, se creía que habían sido movidas por fuerzas sobrenaturales convocadas bajo el mando del rey. Cada intrincado detalle de su reino, se decía, había sido tocado por este poder divino, haciendo de Salomón no solo un rey, sino un gobernante que tendía un puente entre el cielo y la tierra. Pero el poder atribuido a Salomón iba más allá del ámbito material. Las leyendas afirman que los mismos demonios estaban sujetos a servirle. Algunos como mensajeros, capaces de viajar vastas distancias en un abrir y cerrar de ojos, otros encargados de revelar los secretos ocultos del universo. Estos espíritus compartían su conocimiento con el rey, enseñándole las propiedades curativas de las plantas, los metales y las piedras preciosas. Secretos que permitieron a Salomón convertirse en un maestro de la alquimia y la medicina. Los textos antiguos hablaban de la capacidad del rey para ver más allá de la superficie de las cosas, desbloqueando los misterios mismos de la creación.
El conocimiento que Salomón acumuló a través de su dominio sobre estas fuerzas sobrenaturales fue tan profundo que más tarde sería buscado por magos, sabios y eruditos durante generaciones. Estos textos antiguos, conocidos como el Testamento de Salomón, describían cómo el rey interrogaba a los espíritus, exigiendo sus nombres, sus funciones y sus debilidades. La sabiduría sagrada contenida en estos textos se decía que estaba codificada en una serie de símbolos y palabras místicas buscadas por aquellos que deseaban el mismo poder que Salomón ejercía. Y sin embargo, aun con toda esta autoridad sobrenatural a su disposición, Salomón permanecía profundamente reverente ante Dios. A pesar de su capacidad de comandar fuerzas invisibles, sabía que su poder no era propio. Provenía del Altísimo, el Creador del cielo y de la tierra, quien le había concedido la sabiduría y la autoridad para gobernar. Salomón entendía que su dominio sobre espíritus y demonios era un don divino, una responsabilidad otorgada para el bien de su pueblo. Usaba su poder no para exaltarse a sí mismo ni buscar gloria personal, sino para cumplir su misión divina, construir el templo de Dios y honrar al Creador que le había dado la fuerza para alcanzar la grandeza. Frente a todo este poder y conocimiento, el corazón de Salomón permanecía humilde. Reconocía que su sabiduría, su autoridad e incluso su dominio sobre el mundo invisible no eran más que instrumentos en las manos de una fuerza mayor. Su reverencia hacia Dios nunca vaciló y permaneció comprometido a usar sus dones para la gloria del Creador, consciente de que su reinado, por glorioso que fuera, era solo temporal, parte de un plan divino que se extendía más allá de su propia vida. Al final, el reinado del rey Salomón fue una historia de profunda sabiduría, logros sin igual y una trágica caída. Su poder fue incomparable, no solo como gobernante de un vasto imperio, sino como maestro de las fuerzas invisibles que moldeaban el mundo. A través de su legendario anillo, Salomón comandaba espíritus y demonios, aprovechando su conocimiento para construir un reino que permanecía como un testimonio tanto del favor divino como de la ambición humana. Su templo, un magnífico símbolo de la devoción de Israel a Dios, fue la joya de su reinado, un reflejo de su sabiduría y de las bendiciones divinas que lo acompañaban. Y sin embargo, a pesar de su destreza espiritual y mística, el corazón de Salomón no fue inmune al atractivo de las influencias extranjeras. Su harén, una vez una herramienta política, se convirtió en un campo de batalla de poder, deseo y, en última instancia, traición espiritual. Su participación en los rituales de dioses extranjeros, una práctica que comenzó como un gesto diplomático, se transformó en un peligroso alejamiento de la adoración al Dios de Israel. A medida que su influencia se debilitaba, también lo hacía la unidad del reino. A medida que el pueblo seguía el ejemplo de su rey y se apartaba de su fe ancestral, los hijos de Salomón, nacidos de estas diversas alianzas, heredaban no solo su reino, sino también las divisiones y complejidades de su reinado. Roboam, su hijo, heredaría un reino dividido, fracturado por las mismas fuerzas de poder, amor y deseo que Salomón había manejado con tanta destreza. Las semillas de división habían sido sembradas, y el futuro de Israel nunca sería el mismo. La sabiduría que había elevado a Salomón a la grandeza fue la misma que en sus últimos años lo condujo a su caída. El delicado equilibrio entre la devoción espiritual y el poder terrenal, entre la sabiduría y la indulgencia, resultó ser más frágil de lo que incluso Salomón pudo haber previsto. La gloria de su reinado, tan grandiosa e inspiradora en su apogeo, comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus excesos. Y aún así, a pesar del declive, el legado de Salomón perduró. Su nombre, su sabiduría y los relatos de su reinado vivirían en la historia, en los textos sagrados y en los corazones de quienes buscaban comprender las complejidades de la fe, el poder y la condición humana. Su historia sirve como un recordatorio de que incluso los más grandes reyes deben caminar con cuidado entre los reinos de la sabiduría divina y la fragilidad humana. Pues, al final, no es la grandeza de un reinado lo que define el legado de un rey, sino las decisiones que toma y las lecciones que esas decisiones dejan atrás. La historia del rey Salomón sirve como un poderoso recordatorio de la grandeza y la fragilidad del poder, el amor y la sabiduría. Aunque Salomón logró hazañas monumentales y construyó un poderoso reino, también fue a través de los mismos poderes que ejerció, junto con sus errores, que el reino que tanto se esforzó en crear comenzó a desmoronarse. La vida de Salomón nos enseña profundas lecciones sobre el equilibrio entre la sabiduría divina y la fragilidad humana.
Su historia no es solo de grandes logros, sino también una advertencia de cómo incluso los gobernantes más poderosos deben permanecer vigilantes y humildes en sus decisiones. La lección del camino de Salomón es clara: la sabiduría por sí sola no es suficiente. Debe ir acompañada de humildad, fidelidad y un compromiso con el bien mayor. El atractivo del poder, el lujo y la indulgencia puede fácilmente desviarnos, sin importar cuán sabios seamos. Que la historia de Salomón nos inspire a permanecer firmes en nuestra fe, a tomar decisiones sabias y a recordar que nuestras acciones de hoy moldean el legado que dejamos atrás. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de Salomón. Aprecio sinceramente tu tiempo, tu atención y la oportunidad de compartir contigo estas lecciones eternas. Si te has sentido inspirado por la historia de Salomón y las lecciones que ofrece, te animo a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Cómo puedes usar la sabiduría, la fe y la humildad para moldear un futuro lleno de grandeza y propósito? Si este mensaje resonó contigo, por favor considera compartirlo con otros que puedan encontrar aquí inspiración. Dale like, suscríbete y deja un comentario. Vamos a difundir estas lecciones ampliamente. Y si lo sientes en tu corazón, considera apoyar este canal a través de Super Thanks. Tu generosidad ayuda a mantener encendida esta luz. Que seas bendecido con sabiduría y entendimiento. Y que tu corazón siempre busque la verdad y la bondad. Que tu camino esté lleno de propósito, tus pasos guiados por la fe y tu vida tocada por la sabiduría divina que Salomón buscó y compartió. Gracias. Y espero verte en el próximo mensaje.